Integral definida. Todo lo que hemos visto de integrales nos lleva a este momento. Este es el tema más importante del cálculo integral. En realidad es este y el que le sigue, que es áreas, que es prácticamente lo mismo. Vamos a comenzar con algo bastante sencillo. Bastante sencillo. ¿Cuál es el área de un cuadrado? Pregunta para ustedes. ¿Cuál es el área de este cuadrado? ¿Cómo yo puedo obtener el área de este cuadrado? Ariana. Lado por lado. Lado por lado o lo mismo que es lado al cuadrado, ¿verdad? Yo mido cuánto mide este lado, que va a ser el mismo que mide el lado de acá, porque un cuadrado tiene esa característica. Lo multiplico y obtengo el área. Recordemos lo que es el área. El área es todo lo que cubre una figura o una curva cerrada. Todo lo que está dentro. ¿Cuánto material, mantel o cuánto necesito para cubrir todo? Eso es el área. ¿Ok? Esa estaba fácil. Vamos con otra. Igual de fácil. ¿Cómo yo obtengo el área de un triángulo? Adriana. Por altura dividido para 2. Base por altura dividido para 2. Correcto. Tomo la base. Tomo la altura. Las multiplico y lo divido para 2 y ya está. ¿Ok? Igual de fácil, pero ahora tenemos un poquito más de cosas. Vamos a ver el tercero. ¿Cómo yo obtengo el área de un círculo? Área de un círculo. Valerie. Pi por radio al cuadrado. Pi por radio al cuadrado, excelente. Obtengo el valor de radio, que ya sabemos que es el radio, lo multiplico por pi y lo elevo al cuadrado y obtengo eso, ¿verdad? Muy bien. Pero, ¿alguna vez han preguntado de dónde nace esta fórmula que está aquí? ¿De dónde nació el lado al cuadrado? ¿De dónde nació base por altura sobre 2? ¿De dónde salen esas fórmulas? Con el cálculo integral e integrales definidas se obtiene este tipo de fórmulas y muchas otras. Pero ahora vamos a lo que nos interesa, a lo interesante de esta clase. Ya hemos visto algunas figuras geométricas, pero ahora quiero intentar esta que está aquí. ¿Cómo yo obtengo el área que está bajo esta curva? Es decir, todo esto que está aquí. ¿Cómo yo lo podría obtener? ¿Qué fórmula debería utilizar? ¿Qué ecuación debería utilizar? ¿O qué método se me ocurre para hacer eso? ¿Qué podría hacer para calcular el área que está debajo de esta curva? Voy a dibujarla y voy a poner estas líneas que están aquí. Ahí está. Yo quiero saber qué área hay aquí, en todo esto que está aquí. ¿Cómo yo lo puedo obtener? Vamos a idear de la siguiente manera. Voy a tratar de hacer lo siguiente. Voy a poner un rectángulo que más o menos entre en el área. Ahí está, un rectángulo. Y yo voy a poner cuantos rectángulos sean necesarios para que cubra el área. Más o menos ahí. Y voy a poner otro rectángulo. Más o menos ahí. Más o menos ahí. Y voy a poner así, un montón de rectángulos de distintos tamaños, pero que me permitan encontrar a mí un área, el área de esta cosa, el área de esta curva. Voy a poner así, algo así. Voy a poner algunos cuadraditos, por así decirlo.
Y así voy a seguir poniendo hasta abarcar todo. Bueno, ya no me deja hacerla más pequeña, pero se entiende. Voy a hacer más y más pequeña. Digamos aquí, y aquí, y aquí, y aquí, y así sucesivamente. Les pregunto, yo puedo calcular el área de cada uno de estos rectángulos. Rectángulo 1, rectángulo 2, rectángulo 3, rectángulo 4, 5 y así sucesivamente. Si obtengo el área de los rectángulos 1 más el área 2 más el área 3 y así sucesivamente hasta llegar a la cantidad enésima de rectángulos, puedo poner cuantos yo quiera. La pregunta es, ¿va a ser eso exactamente igual al área que quiero de esta curva? El área de esta curva. ¿Va a ser exactamente igual? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes viendo este gráfico? Divido en diferentes rectángulos. Calculo el área de un rectángulo, porque eso sí puedo hacerlo, es base por altura. Y las voy sumando. Sumo el de este, con 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 el de este, y así sucesivamente. Si yo hago ese proceso, el área que saldrá, yo puedo decir que es 100% exacta al área de esta curva. ¿Sí o no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué dicen? ¿Será o no será? Por ejemplo, pensemos en... Adriana, dígame. Yo pienso que no, porque al rectángulo le sobresale un lado. A eso quería llegar. Pensemos en estos pedacitos que sobran. Esto no es parte de la curva. Y acá tampoco. Y acá tampoco. Y acá tampoco. Y acá tampoco. Y acá. O sea, vean que siempre va a haber pedacitos que sobren. Por lo tanto, mi área no va a ser 100% exacta. Pero, ¿qué sucedería si yo hago que estos cuadritos sean cada vez más y más y más y más pequeños? Es decir, yo voy a hacer que cada cuadrito, o cada rectángulo, mejor dicho, sea más pequeño. Es decir, voy a borrar los que están aquí. Yo voy a hacerlos más pequeños cada uno. Aquí no puedo hacerlos más angostos, pero voy a hacerlos gráficamente. Yo pudiese hacer que un rectángulo sea lo suficientemente pequeño. Lo suficientemente pequeño para que esta distancia que sobre sea casi minúscula aquí. Aquí pongo otro rectángulo. Voy a poner otro rectangulito chiquito. Y aquí otro rectangulito chiquito. Y aquí otro rectángulo. Y así voy a poner una cantidad infinita. Infinita de rectángulos. Así voy a poner uno aquí. Mejor empiezo de acá. Voy a poner infinitos rectángulos infinitamente pequeños. Infinitamente pequeños. De tal manera que el espacio que haya entre ellos, el espacio que haya entre los dos rectángulos, sea prácticamente cero. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a calcular el área de una cantidad extremadamente grande de estos rectangulitos pequeños. No voy a hacer rectángulos grandes como el principio, porque como vimos me va a sobrar espacio. Sino voy a hacer rectángulos extremadamente pequeños de tal manera que el hueco que sobra sea prácticamente cero, digamos aquí. Si este pedacito ya prácticamente es cero, yo puedo hacerlos infinitesimalmente pequeños, es decir, infinitos y extremadamente pequeños. Ahora sí, si yo tengo una cantidad infinita o muy grande de rectángulos, les calculo su área y la sumo, va a ser prácticamente el área debajo de esta curva. Esto que yo acabo de comentarles se lo conoce como la sumatoria de Riemann y es el principio fundamental de la integral definida. En pocas palabras, coja cualquier función
defina lo que quieres obtener de área y llénala de infinitos rectangulitos chiquititititos. Súmalos todos y esa es el área bajo la curva. La suma de una cantidad infinita de rectángulos chiquititos, ¿verdad? Ahora, ¿cómo obtenemos esa suma? Porque claramente no vamos a sumar infinitos números, eso no tiene sentido, ¿verdad? Si yo me doy cuenta de algo, yo voy a ver que cada uno de estos valores, el tamaño de cada uno de estos rectángulos puede verse como un valor de X. Aquí va a estar el 1, aquí va a estar el 2, aquí va a estar el 3, aquí va a estar el 4, etcétera, etcétera, etcétera. Y por su parte, aquí estaría f de x. Aquí estaría otro f de x. Aquí estaría otro f de x. F de x1, f de x2, f de x3. O sea, yo voy a tener la función como tal y puedo manejar eso para obtener el área de esta curva, ¿verdad? La sumatoria de Riemann se la obtiene de la siguiente manera. El área bajo una curva va a ser igual a el límite cuando estos rectangulitos, al que vamos a llamar delta x, tiendan a 0. Es decir, quiero que salgan lo más pequeño posible. No pueden hacerse ceros porque si no, no hubiese rectángulo, pero quiero que sean lo más pequeñitos a 0, ¿verdad? El límite de la sumatoria, esto significa sumatoria, desde el rectangulito número 1, desde el primer rectangulito hasta un rectangulito n, de la función que quiero obtener su área por su delta x. Vamos a explicar un poquito mejor esto de aquí. Vamos a ver un rectangulito en particular, uno. Vamos a ver uno solo. Digamos que este que está aquí es uno de estos. Esto va a ser un valor delta x. Si esto vale 1 y este vale 3, delta x, como ya sabemos, es x final menos x inicial. Esto valdría 2. Valdría 2 espacios. Delta x valdría 2. Esto vale 2. Y esto de aquí vendría a ser f de x. F de x. Donde topa la función acá en el eje y. Y como sabemos, el área de un rectángulo es base por altura. La base, delta x. La altura, f de x. Y aquí está. Y aquí está. Esto significa súmame los infinitos rectangulitos que hayan. Los infinitos rectángulos que hayan. Y esto me dice que estos rectángulos van a ser cada vez más y más y más y más y más pequeños. En pocas palabras, voy a tener una suma infinita de rectángulos pequeñitos. Y eso va a ser igual al área de cualquier curva. Al área de cualquier curva. Ahora bien, nosotros no vamos a trabajar con la sumatoria de Riemann por si acaso, porque eso es otro tipo de cálculo. Está metido en el cálculo integral, sí, pero no es el enfoque de esta clase. Esto que está aquí es lo mismo que una integral definida. Todo esto que está aquí es lo mismo que una integral definida. ¿Qué es una integral definida? Es lo mismo que una integral indefinida. Es lo mismo, se calcula de la misma manera, pero ahora le vamos a añadir dos cositas nuevas. Vamos a añadirle un valor de a aquí abajo y un valor de b aquí arriba. Estos que están aquí se los conoce como límites de integración. Límite superior al que está arriba, límite inferior al que está abajo. Esto es lo importante de esta clase. Límites de integración. Límites. ¿Y qué significa A y B? En pocas palabras significa, ok, ¿dónde vas a empezar a calcular el área? Aquí. ¿Dónde vas a terminar de calcular el área? Aquí. Este es el límite de integración, es un intervalo entre dos números reales. Yo quiero saber el área que hay entre estos dos números, o digamos entre este y este, es decir, solo este pedacito que está aquí.
yo calculo la integral en ese intervalo que está ahí. ¿Cómo integrar esto? Es exactamente lo mismo que ya vimos, es exactamente lo mismo. Por las fórmulas directas, por sustitución, por partes, es igualito, es lo mismo. Solo que ahora vamos a evaluarlo en dos números. En dos números. Y esta es la gran diferencia. Ya la constante de integración ya no va a existir. Porque ahora esto me tiene que dar un valor de área. Área, es decir, unidades al cuadrado. Unidades al cuadrado. Yo no sé qué unidades son. Van a ser metros, centímetros, pulgadas, pies, millas, no lo sé. La voy a dejar como a unidades al cuadrado. Por ejemplo, voy a ponerles un ejemplo de una función para que entiendan esto. Voy a poner asimismo esta cosita que está aquí, el plano cartesiano, y vamos a dibujar una función cualquiera. Quiero esta función que está aquí. ¿Okay? Si yo quisiera saber cuál es el área comprendida entre este lado de aquí y vamos a decir este que está aquí. Este sería mi A, este sería mi B. Esta es una función f de x. ¿Qué función es? No lo sé, tenemos que saberlo. Y yo quiero saber esta área que está aquí, el área bajo la curva, toda esta que está aquí. Aquí sería bueno que yo les recomiendo, traigan un lápiz de color porque vamos a pintar algunas áreas o un resaltador. Yo quiero saber esta área que está aquí. ¿Ok? ¿Cómo lo obtengo? Es fácil. Voy a integrar esta función desde A hasta B. Siempre se mira de derecha a izquierda. Siempre se mira de menor a mayor, porque la recta numérica avanza hacia allá, hacia el lado derecho, siempre. Hacia el lado derecho, sí. Siempre se mira, mejor dicho, de izquierda a derecha. Izquierda a derecha, sí. De A a B, de f de x, de x. Yo calculo esto y ya vamos a ver cómo se evalúa, ¿verdad? Por ejemplo, esta que estaba aquí arriba, si ustedes se dan cuenta, se parece a una sección cónica a la que ya vimos. Como que es la partecita de una sección cónica que trabajamos. ¿Se acuerdan cuál es? ¿Se acuerdan cuál era esa sección cónica? Se parece a una que ya trabajamos. Bueno, si ustedes no se acuerdan... Valeria, usted sí se acuerda. ¿Sí? La parábola. La parábola, muy bien, ¿sí o no? Es como un cachito de esa parábola. Vamos a dibujarla mejor acá. Aquí va a estar el 1, aquí va a estar el 1, el 2, el 3, el 4, y aquí está el 2. 2 y aquí está el 4. Sería aquí y aquí. Sería aquí y aquí. Entonces la parábola más o menos era así. Más o menos. Esta es la parábola más simple. Y es igual a x al cuadrado. Una parábola centrada en el origen. Así de simple. Entonces yo quiero saber cuál es el área que comprende la parábola entre 0 y 2. Es decir, yo quiero saber esta área que está aquí. Yo quiero saber el área que hay entre 0 y 2. Ahí está. Quiero saber esta área que está aquí. La área entre 0 y 2. Lo más importante es conocer siempre la función. Siempre. Así que yo voy a obtener el área, va a ser igual a, voy a poner el área, va a ser igual a la integral definida, ¿entre qué valores? Entre 0, que es donde empiezo, y entre 2, que es donde termino. Yo puedo calcular entre 3, entre 4, entre lo que quiera, sí, puedo hacerlo, pero yo solo quiero ahora entre 0 y 2. La función es x al cuadrado y nunca nos olvidemos del diferencial de x. ¿Ok? ¿Cómo yo hago esto? ¿Cómo integro x al cuadrado, niños? ¿Cuál es la integral de x al cuadrado? Eso de ahí no es nuevo.
¿Cuál es la integral de x al cuadrado? Adriana. Cubo sobre 3. Muy bien, x al cubo sobre 3. Entonces, hasta ahora nosotros dejaríamos así, más la constante de integración y se acabó. Hasta ahora, hasta lo que hemos hecho con integrales indefinidas. Pero ahora ya lo haremos esto. Una vez yo llego aquí, me tocará evaluar en este número y en este número. ¿Cómo se hace esto? Voy a poner esta rayita que me dice, ok, ya tienes el valor, ahora te toca reemplazarlo en 2 y te toca reemplazarlo en 0. Esta rayita me dice, ok, ya tienes la integral, ahora te toca evaluar. ¿Qué significa esto? Significa lo siguiente. Voy a evaluar esta expresión en este número que está aquí. Es decir, voy a reemplazar donde sea que vea x, el número de aquí. Sería 2. 2 al cubo sobre 3. Y siempre voy a restarle esto mismo, pero ahora evaluado en este número que está aquí. 0 al cubo sobre 3. Y así es como se evalúan los límites de integración. Así es como se evalúan los límites de integración. Siempre. Evalúen el de arriba, el número que sea, y le voy a restar. Siempre se le va a restar lo evaluado en el número de abajo. Esto me da 0, porque 0 al cubo es 0 y todo dividido para 0 es 0. Y esto me da 2 al cubo 8. 8 al cubo unidades al cuadrado. Por lo tanto, el área de esta curva que está aquí es de 8 dividido para 3. 8 tercios. 8 tercios es aproximadamente 2,66. 2,66, ¿qué cosa? ¿Metros? ¿Centímetros? No lo sé. Simplemente lo dejo como unidades al cubo. De ahí el proceso es exactamente el mismo. Exactamente el mismo. Y de ahí integrar definitivamente es lo mismo que ya hemos hecho, solo que ahora al final vamos a añadirle este pasito que está aquí. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Sí? De aquí los ejercicios son exactamente los mismos, solo que le añadimos este último punto. Vamos a hablar de unas propiedades de la integral definida que son importantes que ustedes conozcan. Aquí por lo menos hay 12 propiedades. Vamos a ver cuántas de ellas son necesarias de saber. La primera es la más simple, la que ya vimos, la que ya trabajamos. La integral definida de a a b de una función f de x siempre es un número real. Siempre es un número real, un número. Positivo, negativo, fracción, etc. Va a ser un número real. La segunda propiedad me dice lo siguiente. Si estoy integrando simplemente un número de a a b, esto va a ser igual a ese número multiplicado por b menos a. Nada más. Y tiene sentido porque la acá sale y me quedaría de x, que esto como ya sabemos es simplemente k por x. X lo evalúo en b sobre a, me quedaría k por b menos k por a. Sacando factor común me llego a esto. Así que es más simplificado. Si estoy integrando simplemente un número. La siguiente me dice, bueno, si yo tengo esto de aquí, k por f de x, la k puede salir.
acá puede salir. Ya una propiedad que ya trabajamos antes. De ahí viene la de linealidad. Si tengo dos que se están sumando o restando, puedo separarlas. Puedo separarla en f de x y los límites también se mantienen. También se mantienen, más o menos g de x. Los límites igual se mantienen. Quinta propiedad. Bueno, no, esta es la misma. Es la misma, ¿verdad? Quinta propiedad. Si yo estoy integrando un número, o una función, mejor dicho, f de x, desde un valor a hasta ese mismo valor a, no estoy calculando nada. Y esto es 0. No estoy calculando nada. No tengo punto de llegada. Así que eso es 0. Nada. Sexta. F de x igual a f de t. Ya, no, esta no es necesario. Sexta propiedad. Ya, esta es interesante. La integral desde a hasta b de f de x es igual a la integral desde a hasta c de f de x más la integral de f de x de c hasta b, donde c esté entre a y b. ¿Qué significa esto? Es un paso adicional en realidad. No le veo mucho sentido a este punto. Digamos que yo quiero integrar de a hasta b. Yo puedo hacerlo por dos partes. Integro de a a c este pedazo y lo voy a sumar a este pedazo de acá. Porque c está entre estos dos. Como que divido en dos el área. En algunos momentos puede ser útil, pero la gran mayoría de veces no, ¿verdad? Esto es como dividir el área en dos partes, de A a C y de C a B. Séptima, esta no. Octava, el teorema de valor medio. Eso lo voy a abordar después. Y paridad y continuidad no lo voy a ver. Listo. Eso sería prácticamente todo lo que hay que saber. Todo lo que hay que saber de integrales. Por ejemplo, vamos a hacer esta integral que está aquí. Quiero saber la integral desde menos 6 hasta 6 de 7 tercios por dx. Quiero saber eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que hago? Okay, este 7 tercios como es un número se va. Y por propiedades dijimos que esto es igual a 7 tercios por b menos a. ¿Cuánto vale b? B vale 6. ¿Cuánto vale a? Vale menos 6, así que se le suma. Y todo esto me da 12 por 7 tercios. Tercera 1, tercera 4, 7 por 4, 28. 28 unidades al cuadrado. No es nada complicado esto. Solo es importante, y si quisiese que ustedes tengan conocimiento, que de las funciones más básicas con las que vamos a trabajar, solo para que las sepan. Es importante que ustedes las sepan más o menos. Bueno, vamos a trabajar con funciones muy complejas aquí, de verdad. En este tema de áreas y de integrales definidas no vamos a trabajar con funciones muy complicadas, no. Simplemente vamos a trabajar con funciones simples. Por ejemplo, x y sus variantes, 2x,
o menos 8x, etc. X y sus variantes. Vamos a trabajar también con las cuadráticas, como la que vimos, x al cuadrado, o 2x al cuadrado, o 9x al cuadrado, etc. Nada complicado. Vamos a trabajar con las cúbicas. Esta que está aquí. Quiero esta área que está aquí, si me ocurre. Quiero esta área que está aquí. Hasta arribita. Sería desde menos 1 hasta 2. Así de simple. ¿Qué otra? Vamos a trabajar también con las racionales, raíz de x, que es esta que está aquí. También vamos a trabajar con las funciones trigonométricas. Seno de x. Quiero el valor de esta montañita que está aquí. Quiero el valor de seno, coseno, tal vez tangente, etc. Trabajaremos más que todo con funciones sencillas. No vamos a matarnos en este tema con funciones muy complicadas. En este de aquí. Eso sería prácticamente todo lo que hay que saber sobre integrales definidas. Es exactamente lo mismo que ya hemos venido trabajando, solo que ahora le vamos a añadir los límites de integración. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Sí, no. Por ejemplo, solo vamos a ver un último ejercicio antes de que venga el siguiente docente. Vamos a ver que esto se cumple siempre. Si yo quisiera calcular el área de la función identidad, que es de x, la función x, y quiero calcularla desde 1 hasta 7. ¿Verdad que esto es un triángulo? ¿Sí o no? ¿Verdad que esto es un triángulo? Y como ya dijimos, esto se puede calcular de la manera más simple. Base por altura sobre 2. ¿Cuánto vale la base? La base vale 7. La altura también vale 7, porque es la identidad. Perdón, aquí es 0. 1 con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a decir que esta es 9 mejor. 9. 9 y aquí es 9. Entonces sería 9 por 9 dividido para 2. Y esto me da igual a 81 medios. Lo voy a dejar así. 81 medios. Y si yo hago esto por integración, van a ver que da lo mismo. Integral de x. ¿Desde dónde? Desde 0 hasta 9. X al cuadrado sobre 2 de 9 a 0. Y me da 9 al cuadrado dividido para 2 menos 0 al cuadrado dividido para 2. Y me dio lo mismo. Y yo puedo obtener el área de un triángulo tanto como una integral como aplicando la fórmula simple. ¿Sí o no? El día de mañana seguimos practicando más acerca de otras integrales, hacer más ejercicios y con eso iríamos avanzando. Listo, si no hay nada más que añadir, aquí terminaría esta grabación.